Me parece que lo pega, no sé. ¿Cómo? Me parece que lo pega. Ah, ¿continúa con el mismo? Bueno, le mandamos con el mismo. Bueno, no sé. Arrancamos con algo. Vamos primero con la teórica, que es como medio cortita, porque es más que nada como para dar Dale, un con el chapuza, ¿no? sentido. Sí. Ahí se ve, ¿no? Está, ahí sí. Bueno, esto nos quedó de una diapo vieja, ahora lo voy a modificar, pero nada, de unas teóricas que habíamos presentado. Primero en la materia que damos en Luján y después la dimos también en un congreso, como son diapos recicladas del reciclaje. Pero nada, son como pequeñas definiciones de cosas que después en el día a día en la bioinformática estamos usando todo el tiempo y entonces siempre está bueno cuando arrancamos en una introducción de algo, ¿no? Como plantar bien las bases, porque después, fíjense que todo lo que hacía Pablo era básicamente trabajar con secuencias, que es un poco lo que estuvimos viendo en las clases anteriores de alineamientos, y con lo otro que trabajaba era con bases de datos, a partir de información que recolectamos, trabajar con eso. Entonces se hace como muy necesario en un momento empezar a hablar de qué son las bases de datos, qué tipo de bases de datos hay. Entiendo que esto ya vieron algo de SQL y todo eso antes, pero digamos que esas son bases de datos, como podríamos decir, más genéricas, y la idea de esta clase es, bueno, ir a los papeles de, bueno, qué bases de datos biológicas existen realmente, ¿no? Entonces, por ahí algunas de estas definiciones ya las vieron. Eh, Principalmente los tipos de bases de datos biológicas que hay, o las más grandes, ¿no? Tienen que ver un poco con las secuencias, porque como vimos en la clase de secuenciación, ¿no? Se genera mucho dato, mucha información de secuencias de ADN, de ARN, también hay de proteínas. A medida que van avanzando las distintas ómicas, ahora también tenemos bases de datos de regiones metiladas, del epigenoma o de metabolitos, ¿no? Y como que toda esta información sigue creciendo año a año. Eh, Tenemos información de expresión génica, de mapeo de secuencias, de variaciones genéticas, rutas metabólicas, estructura terciaria de proteínas, que esto durante la cuarentena tomó un boom con AlphaFold, que ahí Pufo hoy mencionó algo, después lo vamos a ver bien qué es. Eh, y entonces es como bueno, un poco conectando con la clase de la vez anterior, ¿no? El gran problema que viene es mucha información y poca capacidad de análisis de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, como para tenerlo en cuenta. Entonces, la base de datos, ¿para qué nos sirven? Bueno, descargar obviamente archivos, buscar secuencias, acá, Blast, obviamente publicaciones, papers y demás trabajos científicos que hayan obtenido. O sea, al final, un dato o una secuencia por sí sola no significa nada si no hay una conexión a algo que me refiera, ¿no? Esto a veces es gracioso porque cuando eh, a los investigadores se ponen en modo proteger sus propios datos y qué sé yo, uno como bioinformático por ahí simplemente agarra y va a analizar esos datos y sin la referencia de cómo se obtuvo ese dato, lo que sea, o sea, el dato por sí mismo no significa nada y no es que uno va a robar ese dato porque sí, porque ni siquiera tiene el contexto, ¿no? O sea, al final el dato sin contexto no sirve para nada. Entonces, bueno, digamos que esto necesariamente está conectado. Navegadores de genomas, vamos a ver, estos también se llaman genome browsers, cada vez hay más, son bastante útiles para algunas cosas. Y esquemas de identificación, no sé qué son, eso lo agregó Pufo, o te tiro la pelota Pufo. Sí, o igual. ¿Sabe que esa renglón decís? Sí, este esquemas de identificación, no sé a qué se refiere. Está ahí. No sé. Yo tampoco sé por qué lo puse en su momento, entonces. Eh, A ver, déjenme un segundo que restauramos esto. Ahí va. Eh, Nada, esto conectando con la clase anterior, ¿no? Como a medida que las tecnologías de secuenciación aumentan, más un poco más de lo mismo, vamos a lo importante. Entonces, todo esto viene conectado con el Big Data. Entonces, hacer bioinformática es trabajar con Big Data en el 90% de los casos, donde tenemos un montón de información. De ahí el término genome scale. Cuando hablamos de cosas ómicas, ya estamos hablando de grandes procesamientos de datos, lo que implica todo esto que está acá, ¿no? Analizar, actualizar, curar y anotar los datos. Entonces vamos a ver que las bases de datos
se van a caracterizar según cuánto de todo esto hacen, ¿no? Principalmente curar y anotar los datos suele ser algo que las bases especializadas hacen, las menos especializadas simplemente hay dato crudo y uno se tiene que tomar el trabajo de curar y anotar. Eh, Diseñar algoritmos que escalen a tamaño genómico. Esto es algo que en principio cuando uno arranca trabaja en un Excel, hace cosas media mano, intenta hacerlo todo de la manera lo más controlada posible, pero claro, uno a mano no puede analizar infinitos datos o millones de datos, y entonces siempre terminamos en algún punto llegando o porque alguien lo hizo o tenemos que diseñarlo nosotros, algún algoritmo que nos permita escanear o analizar grandes cantidades de datos, ¿no? Vimos la clase de Pablo como todas las repeticiones no las puede ir analizando una a una, ¿no? Entonces hay que caer en programar algo, por lo menos algún algoritmo automatizado. Y bueno, claramente ponerlos a disposición. Eso, más que nada, la bioinformática es un área bastante social donde nos compartimos todos con todos. Ufo, hay que conseguir el meme ese de los diseñadores Ya te lo paso, ya lo pego acá. Ahí va. Nos gusta mucho trabajar con memes, con Pufo. Bien. Según el nivel y tipo de procesamiento de los datos, podemos clasificar las bases biológicas, datos de base de datos biológica en dos categorías, primarias y secundarias. Entonces, esto es importante en cuanto a que ser conscientes de qué base de datos estamos trabajando, porque acá tenemos el ojo, una base de datos primaria puede tener características de una secundaria y viceversa. Entonces, dependiendo con qué estamos trabajando, más que nada en CBI o EBI, que ¿no? son las dos bases de datos como más grandes que trabajamos, son en realidad muchas bases de datos separadas, ahora las vamos a ver. Y entonces algunas son secundarias, otras son primarias y hay que tener cuidado. Entonces, una base de datos primaria es, como su nombre lo indica, como la primer fuente o el primer almacenaje, digamos, y es el dato literalmente crudo, ¿no? Uno cuando hace hace un experimento, secuencia, y las secuencias esas que tiene, sin siquiera procesarlas o analizarlas, así como están, para publicar después los resultados, publica eso, las secuencias crudas, las carga al NCBI, que son sin tocar, o sea, apenas salieron del secuenciador o el servicio de secuenciación nos las dio, así como están las cargamos. Entonces, hay ese tipo de base de datos. Es una bolsa de gatos al final, tiene de todo. Hay secuenciación buena, secuenciación mala, experimentos bien hechos, experimentos mal hechos, hay de todo y esos datos no se curan, digamos, no hay alguien que se encargue de filtrar esa información, ¿no? Entonces, cuando nosotros caemos en esa base de datos, que, bueno, estoy ahora refiriéndome específicamente a SRA, pero hay otras, eh, siempre tenemos que ir considerando esa situación, ¿no? Entonces vamos a agarrar los datos y siempre vamos a intentar de ser muy críticos con esos datos, digamos. No les vamos a confiar de primera mano, sino que vamos a intentar de hacer test o análisis que nos validen, ¿no? Esta información que extraigamos de bases de datos primarias. Entonces, bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no? GenBank, PDB, la base de datos japonesa, ELENA, que es la base de datos europea. Y en contraste, las bases de datos secundarias ya son más especializadas, no toman cualquier información, no se puede cargar cualquier cosa y suelen tener gente que se encarga de curar los datos. O sea, suelen tener curadores, gente que va revisando la información que se sube y se encargan de que los datos estén bien cargados, que esté toda la información pertinente, ¿no? Entonces, terminan siendo desde un punto de vista específico más útiles en cuanto a que uno puede confiar más en lo que está en esa base de datos y suelen tener más cantidad de metadata, ¿no? Esto que contaba Pufo, que cuando uno quiere publicar ya está medio hinchado los huevos todo el tema y quiere simplemente cargar los datos para que lo publiquen y entonces las bases de datos primarias por ahí no tienen tanta metainformación de ese dato de dónde salió. Entonces después tenés que ver, describirle al autor o ver de dónde salió el paper, empezar uno a trabajar mucho en ver de dónde salió ese dato, siendo que las bases de datos secundarias, al revés, nos dan el dato y toda su metainformación alrededor que es muy cómoda. Entre esas tenemos, por ejemplo, UniProt, que van a ver que cuando tengan que trabajar con proteínas, está muy buena porque da mucha, o sea, si la proteína es conocida o muy trabajada, toda esa información está toda junta y ordenadita y organizada y está bastante bien. Eh, y después, bueno, otro tipo de clasificaciones también que usamos en las bases de datos, ¿no? Es si son exhaustivas o especializadas. Esto un poco van de la mano, pero digamos exhaustiva es que contiene cualquier tipo
de información de una determinada temática, ¿no? Por ejemplo, PFAM o ERFAM son bases de datos de familias de proteínas o de familias de RNAs, y entonces son bastante genéricas en lo que es proteínas y RNA. Aún así son secundarias porque no entra cualquier dato ahí, pero son exhaustivas. Mientras que después hay otras bases de datos que son específicas, por ejemplo, de Drosophila, y solo hay cosas de Drosophila o de otro organismo modelo, ¿no? Entonces suelen ser también especializadas. Como ejemplo de bases tenemos entonces Ensemble, que es de la base de datos del EBI, digamos, del Instituto Europeo Informático. Es secundaria y exhaustiva porque tiene todo tipo de organismos adentro y en general son datos más genómicos. Entonces uno acá busca, el Ensemble está muy bueno para buscar genes o regiones genómicas y ver qué genes hay cerca de esas regiones de interés. Tiene un muy buen, como un display muy bueno para mostrar toda esa información de regiones genómicas. Después, bueno, todos medio que ya supongo, pero si no, ahora lo vamos a ver en el práctico. NCBI, que es del NIH. Es también una base de datos exhaustiva. Fíjense que en este caso es primaria, entonces los datos que extraigamos de acá, en realidad en NCBI dentro hay algunas que son primarias, otras que son secundarias, pero en general las que solemos usar son la base de datos nucleotide, que simplemente se cargan secuencias de nucleótidos y punto. Ahí incluso puede haber, no, digamos, datos qué sé yo, de una secuenciación por Sanger de un fragmento chiquito hasta genomas enteros, ¿no? Es muy diverso toda la información que puede haber ahí. Después tenemos genomas ensamblados, proteínas. Dentro del CDI hay muchas bases de datos. Y tiene esta ventaja de que está conectado con BLAST. Entonces, usamos el algoritmo que ya vimos la clase pasada directamente sobre estas bases de datos y nos va a dar toda la información. Está bueno, por un lado, el hecho de que sea primaria, que como no está curado, nos dan toda la información que hay. Digamos, nadie filtró eso. Entonces, cuando estamos buscando alguna secuencia que es media rara o no sabemos bien de dónde viene, sabemos que como NCBI tiene todo, bueno, ya acerco el bochín, digamos, o veo que mi secuencia a qué se refiere, buscándola en NCBI, porque por ahí buscándola en una base de datos secundaria, que por ahí es más, al estar curada se filtra mucha información que por ahí no es tan segura, al mismo tiempo también me quita esa información que por ahí lo mío, que es medio raro, o que muy poca gente vio, tampoco voy a encontrar, ¿no? Entonces depende que estoy buscando, si una referencia específica, entonces sí me voy a una base de datos más secundaria para blastear, pero si yo estoy buscando por buscar para ver qué es esto o a qué se le parece, por ahí me sirve más una base de datos primaria como en CBI. En general uno cae más en CBI por comodidad, ¿no? Pero es para tenerlo en cuenta. Después esta es como ejemplo, porque yo la verdad que nunca la usé, pero esta base de datos se usa mucho en humanos, porque es una base de datos, fíjense, en secundaria y exhaustiva, pero exhaustiva más a nivel de que tiene mucha información de genoma humano y de cáncer, entonces, o de mutaciones, entonces está muy buena para buscar sobre genomas o sobre organismos modelos y tiene una plataforma bastante útil, digamos, es bastante práctico. Como les mencionaba, UniProt es creo que la mejor de las bases de datos de proteínas, es exclusiva de proteínas y tiene muy buena, una buena plataforma, digamos, ¿no? Em, em, bueno, acá hay. Bueno, nada, no es muy interesante, pero ya estuvimos hablando de secuencias. Por ahí esta clase, como estaba armada antes de la de alineamientos, entonces definíamos, bueno, acá no se ve, esperen que lo corrijo porque cuando la pasé al Google se me explotó esto. A ver si puedo, ahí, no. Bueno, nada, estaban fórmulas ahí o los alfabetos de cada macromolécula. Nada, detalle, ya conocen las macromoléculas. Pero bueno, entonces, definición, disculpen estas diapos, yo creo que las voy a pasar porque ya estuvimos hablando un poco de todo esto en las clases anteriores. Y entonces vamos acá a lo interesante o a lo que a ustedes les interesan, que es como, bueno, sí, todo muy lindo, estuvimos hablando de la teórica, estuvimos viendo cómo se alinean secuencias, pero cómo es la posta, ¿no? ¿Cómo es que se almacena toda esta información, ¿no? ¿Qué formatos hay?
Y entonces el primero es el FASTA, no sé si todos lo conocen o los que no, se los presento. Hoy Pablito justo lo mencionó. Es el formato que podríamos decir como más común para almacenar secuencias, porque busca reducir al máximo, ¿no? El peso, digamos, de las secuencias. Fíjense que es un formato que tiene dos características. Separa el archivo en dos líneas. En una línea está lo que se le llama el header o el título, digamos, de nuestra secuencia, que tiene como requisito que arranque con un símbolo mayor. Entonces, nosotros rápidamente identificamos un archivo FASTA cuando vemos que tiene el símbolo mayor al inicio del header. Y luego la segunda parte, que puede ir en múltiples líneas o en una única línea, la secuencia a trabajar. Estos formatos sirven tanto para ADN, ARN como proteínas. Al final, si los símbolos que pongamos acá va a depender de con lo que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, esto es un multifasta que se llama porque incluye, este archivo incluye 3 secuencias de proteínas, ¿no? Podemos tener un FASTA con una única secuencia o con múltiples secuencias. Fíjense que siempre que arranca un header, arranca con símbolo mayor, entonces eso está bueno porque cuando queremos saber cuántas secuencias hay en un archivo o cómo se llaman esas secuencias, podemos simplemente buscar el símbolo mayor y que nos dé el renglón del símbolo mayor. Esto lo podemos hacer con Python, con Bash, con R, con lo que quieran. Es una forma bastante rápida, ¿no? De acceder al nombre de las secuencias. Piensen que así se cargan con este formato genomas, como el genoma humano. Entonces un FASTA del genoma humano que tiene 3.000 millones de pares de base pesa prácticamente 3 gigas casi. Y entonces abrir ese archivo es súper pesado, pero extraer sus nombres de los cromosomas, por ejemplo, es bastante rápido, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el tamaño de este archivo va entre las kilobases y las gigabases, ¿no? Es un archivo que puede ser como muy pesado, bueno, va a depender ahí del tamaño de lo que estamos haciendo, ¿no? Pues podemos hacer un FASTA, por ejemplo, de esto, de un gen o un transcripto, o un FASTA de eso, de un cromosoma completo. Luego tenemos el formato FASTQ. Dígame si estoy yendo muy rápido, ¿no? Porque, no sé, yo me pongo a hablar y por ahí me voy. El archivo FASTQ es el archivo también como insignia de las salidas de secuenciación. Volviendo a la clase anterior, a la de cómo se secuenciaba y que el NGS, ¿no? Las nuevas tecnologías de secuenciación, paralelizan o para acelerar la secuenciación de Sanger, terminan paralelizando, ¿no? Y secuenciando un montón de fragmentos. Esa información tiene el problema, que lo hablamos también, ¿no? De que cada nucleótido tiene un valor de calidad que va a tener que ver con qué tan seguro está el secuenciador o el equipo que ese nucleótido es el correcto, ¿no? Entonces, habíamos visto que para reducir eso, para que el archivo tenga un valor de nucleótido y un valor de calidad, ¿no? Para reducirlo al mínimo, digamos, perdón, un símbolo de nucleótido y un símbolo de calidad, el formato que se usa es este, que es similar al FASTA en cuanto a que tiene un header, un título, digamos, de cada lectura, pero ahora en vez de iniciar con un símbolo mayor, inicia con una arroba, luego está la secuencia del read o de la lectura, luego viene un símbolo más como separador, y luego viene el renglón de calidad. Fíjense que este es que es la calidad de cada uno de los nucleótidos que están en el renglón de arriba, ¿no? Y de esa manera eh, codificar qué tan seguro estamos de cada una de estas letras, ¿no? Y luego viene la siguiente lectura, el arroba con el header, la secuencia, el más y la calidad. Y esto se repite en una salida de secuenciación típica, qué sé yo, unas 300.000 hasta las miles de millones de veces, ¿no? Son los archivos que en general suelen ser los más grandes o unos de los más grandes. Fíjense que va entre algunas megabases hasta terabases, ¿no? Miles de gigas. Suelen ser los archivos por ahí más complicados de trabajar en cuanto a que son muy pesados, entonces si uno se los quiere mover o compartir, suele trabar todo bastante porque son muy pesados. En general, trabajamos siempre con estos archivos comprimidos. Estos solemos tener comprimidos porque tenerlos así expandidos es mucho, es mucho trabajo, tanto del almacenaje como para después trabajar con ellos, ¿no? Em,
Y luego el otro tipo de archivo que, digamos, también puede llegar a ser bastante grande y complicado son los archivos SAM. Estos vienen de las siglas Sequence, Aligning Mapping, ¿no? Mapa de alineamiento de secuencias, que tiene que ver con un paso después de la secuenciación. Una vez que yo tengo mis lecturas, como este esquema que muestra acá, que esto podría tenerlo en formato FASTQ, y mi genoma de referencia, que este lo podría tener en formato FASTA, por ejemplo. Ahora la pregunta es, bueno, cada una de estas lecturas que yo tengo, ¿en dónde ocurren en el genoma? ¿De dónde salen, no? Entonces, esa pregunta no es trivial y vamos a ver más adelante que eh, es un paso clave o un paso muy que es base en casi cualquier trabajo de secuenciación, ¿no? Porque las lecturas por sí solas no me dicen nada, son muy chiquitas o yo quiero ver cómo están en el genoma. Y entonces lo que vamos a hacer es alinear, como vimos las clases pasadas, con Borrow-Wheeler o con Smith, ¿no? Los algoritmos, digo, ¿no? Eh, Dónde alinean o dónde ocurren ¿cómo se dice? A lo largo de todo el genoma de referencia, ¿no? Entonces, estas lecturas, conectarlas con cada una de los nucleótidos de las posiciones del genoma de referencia. Eso es a lo que vamos a llamar mapeo. Entonces, un algoritmo de mapeo, hay varios, porque tienen en cuenta distintas características, van a buscar eso, ¿no? Como armarnos o generarnos información de, bueno, cada una de estas lecturas, dónde ocurren. Y eso no es trivial porque se empieza a complicar un poco la cosa de cómo codificamos esta información de alineamiento, porque ahora puede ocurrir que, por ejemplo, qué sé yo, esta lectura de acá alinee esta parte, pero estos extremos de acá no alinean contra el genoma, ¿no? Por poner un ejemplo, acá yo creo que lo hicieron por una cuestión de que no les entraba la imagen, pero por ejemplo acá también hay un SNP, ¿no? Entonces, cada lectura, independientemente, va a tener variaciones contra el genoma de referencia. Esas variaciones pueden tener que ver con error en la secuenciación, variación entre el individuo que yo secuencié y el genoma de referencia, porque a veces pasa que el genoma de referencia, aunque pertenezcan a la misma especie, son organismos que tienen sus variaciones ¿no? Y por ahí hasta están filogenéticamente alejados. Y entonces, esa información es la que, dependiendo de qué estamos haciendo, vamos a querer recuperar, ¿no? Y entonces el archivo que se usa para almacenar toda esta información de cada una de estas lecturas, dónde ocurren en el genoma y ocurren con ciertas variaciones y anotar esas variaciones, todo eso se almacena en estos archivos que se llaman SAM, que también yo creo que incluso son más pesados que los FASTQs, porque almacenan toda esa información, almacenan la información de la lectura, del genoma, las posiciones y las variaciones, ¿no? Son un archivo que se va de escala. Acá podemos ver cómo está codificado. En general está separado como en dos partes. Una primera parte que se llama header, que arranca todo con arrobas. El header puede ser más o menos largo, que habla un poco de como la metainformación de este archivo SAM, ¿no? ¿Qué programa se usó? ¿Qué genoma se usó? Características de las lecturas, como todo más genérico o metainformación. Y luego tenemos una segunda parte, que es la sección de alineamiento, donde vamos a tener tantos renglones como lecturas, como reads. Y esas lecturas, no, digamos, vamos a tener una tabla que cada columna está separada por tabulaciones. En cada fila vamos a tener distintas informaciones, ¿no? El nombre de la lectura, estos son los nombres de los reads. Vamos a tener el nombre de la referencia o del cromosoma en el que ocurren, la posición en la que ocurren, una calidad de mapeo, que esto tiene que ver con alineó el 100%, alineó el 50%, cuánto, y las variaciones de este alineamiento van a estar anotadas con un código particular que se llama CIGAR, que nos indica que, por ejemplo, que yo en la posición 9 hay una mutación, ya la H ya no me acuerdo qué era, pero bueno, si hay inserciones o deleciones, si hay, ¿cómo se llama esto? Inversiones, todo ese tipo de información de cómo es que ese read mapeó ahí y qué variaciones tiene contra la referencia, están anotadas en esta columna. Y así más información que puede variar según alineador o no, dependiendo, o mapeador, digamos, dependiendo cuál es el objetivo del mapeador, ¿no? Si simplemente encontrar dónde ocurre ese read y punto o extraer cierta data. Eso varía mucho porque si queremos un archivo SAM muy liviano, intentamos de que tenga
data posible, y si queremos más data, vamos a buscar alineadores que caractericen más este alineamiento, ¿no? Un poco esto se usa también para epigenética, porque hay como unos alineadores que, según cómo alinea el read, pueden predecir si hay o no una región metilada. Eh, y bueno, este archivo para mí es el más pesado de todos, es un problema siempre trabajar con SAMs, entonces trabajamos, bueno, no lo puse, solemos trabajar con archivos que se llaman BAM, que se les cambia la S por la B para hacerlos binarios, digamos, ¿no? Le llamamos Binary Alignment Mapping, ¿no? Mapeo de alineamiento binario, que lo que se hace es toda esta información que está acá, convertirla a binario y comprimirla lo más posible para intentar de hacer un archivo medianamente trabajable, porque suele ser bastante pesado. Entonces, bueno, para que tengan en cuenta que estos archivos incluso los podemos importar a R como tablas, o bueno, no sé si alguno trabaja en R, pero digamos R en general casi todas las estructuras con las que trabaja son tablas, entonces este archivo ya es una tabla, ¿no? No es simplemente una recopilación de lecturas. Luego tenemos archivos que se llaman BCF, que vienen de sus siglas Variant Calling Format, o formato de llamada de variantes, que lo que buscan es, o el objetivo de este archivo es almacenar las variaciones que hay, ahora no lectura a lectura, sino como en el consenso, digamos, ¿no? Todas las lecturas que mapearon en una determinada posición, si coinciden o no en que ahí hay una variación entre la referencia y mi muestra, ¿no? Buscan ahora toda esa secuenciación que está ahí, extraer las variaciones. Entonces es un archivo que también tiene dos partes, acá está simplificado, tenemos una primera parte que es el header, que también nos trae toda la metainformación del formato y de las características del genoma y la muestra, que arranca siempre con doble numeral, y luego tenemos numeral y el nombre de las columnas, y luego cada fila es una posición del genoma que es variante. Por ejemplo, en el cromosoma 2, en la posición 2, bueno, en este caso no le pusieron ID, pero por ejemplo, ciertas posiciones pueden tener un ID particular. Y luego tenemos que en la referencia, en nuestro genoma de referencia, hay en esta posición 2 hay A, C, G. Obviamente son tres posiciones, ¿no? O sea, vamos de la 2 a la 2, 3, 4, a la 4. Y este ACG, en nuestra muestra, varía algunas muestras, bueno, esto es porque pueden variar algunas muestras, esto es para varias muestras, ¿no? Pueden variar, y en vez de tener ACG tienen una A, o sea que hubo una deleción del CG, o un AT. Algunas muestras tienen AT, que es que hubo una deleción del CG e intercambio por un AT. Luego podemos tener un valor de calidad que va a depender del archivo, el programa que armó esto, si hubo filtros o no, qué pasaron los filtros, información de cómo, de esta, como más poblacional, digamos, de frecuencia alélica, todo ese tipo de información, solemos encontrarlas en esta columna. Luego, cómo está codificada la información, que en este caso nos dice genotipo y profundidad. Y lo que vemos acá es muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4. Esto puede variar según la cantidad de poblaciones con las que estemos trabajando. Y entonces nos dice que el genotipo de la muestra 1 es 1, 2. Esto significa que nuestra muestra 1 es heterocigota y que tiene un alelo es de variación 1 y el otro alelo de variación 2. Es decir, nuestra muestra 1 tiene una A en uno de sus cromosomas y una T en el otro. Y esa información la respaldan 14 reads, por ejemplo. Mientras que nuestra muestra 2, por ejemplo, es 0, 0. Significa que el genotipo es homocigota, es decir, que todas las variaciones que tiene, o todos sus cromosomas, tienen la misma variación y la variación es 0, que es la referencia. O sea, nuestra muestra 2 tiene ACG desde la posición 2 en ambos cromosomas. Y esto coincide con esto, 29 lecturas, ¿no? Esta información la sé porque está esta columna format que nos dice cómo está formateada los datos de la muestra. Fíjense que en la columna de abajo, la fila de abajo, que es otra posición, ahora es la posición 5, que refiere a otro cambio, ¿no?
Ahora en vez de GDP, que era la profundidad, tenemos otro dato que es GQ, que es la calidad. Entonces, bueno, acá hay una calidad de 100 y acá hay una calidad de 70. ¿No? Entonces, bueno, así funciona o así es como se suelen anotar las variaciones genómicas de una población de organismos, ¿no? En base a un genoma de referencia, pues recuerden que todo esto está referido siempre a los cromosomas y posiciones de un genoma en particular. Entonces, este formato se suele usar mucho también para buscar justamente no almacenar infinita cantidad de información de todas mis muestras, sino simplemente reducirlo todo a, bueno, aquellas variaciones que tienen contra la referencia, ¿no? Luego tenemos archivos BED, que con Pufo estuvimos hoy trabajando un poco con estos archivos. Son archivos de regiones. Lo que se busca con estos archivos, cuando vean un archivo BED, lo que se marca son regiones. Es decir, una posición determinada, por ejemplo acá cromosoma 1, ¿no? Es un archivo que es una tabla, también separada por tabuladores, igual que el BCF y el SAM, que tiene mínimo tres columnas, que son cromosoma o contig o scaffold de nuestro genoma, o sea, la secuencia de nuestro genoma, el nombre de la secuencia del header, del FASTA del genoma, o de lo que sea que estemos trabajando. Uy, perdón. Posición de inicio y posición de fin, ¿no? Esto va a delimitar una región. Estos tipos de formatos suelen usarse para justamente indicar genes, intrones, exones, regiones repetitivas, ¿no? Dependiendo, es muy versátil, digamos, por ser tan simple, porque solo requiere estas tres columnas de datos, que son regiones. Y a esto le podemos agregar otro tipo de metainformación, ¿no? Entonces, el BED puede ser simplemente inicio y fin y punto, o puede incluir, por ejemplo, en este caso, que nos indica, qué sé yo, posiciones, que por ahí acá podemos, qué sé yo, anotar QTLs, ¿no? Regiones cuantitativas que asociamos a algo, y entonces acá le empezamos a meter metainformación, ¿no? El archivo BED puede ser infinitamente grande en columnas, según para qué lo queremos, ¿no? Pero siempre está enfocado en regiones que arrancan e inician, ¿no? Sí, o puede ser el nombre del gen, dentro del gen si es un exón o un intrón. Claro, Hay un montón de cosas que vos le podés ir ahí adjetivando. tal cual. Y ya que estamos hablando de exones y intrones, el otro archivo, digamos, que se usa bastante o que está muy asociado a los genomas es el de anotación, porque piensen que hasta ahora la única información que tenemos de un genoma, vimos el archivo FASTA, que es simplemente secuencia cruda, o sea, cromosoma 1 del genoma humano, y es, no sé, millones de letritas. Pero eso a nosotros no nos dice nada, ¿no? O sea, simplemente podemos alinear y punto. Para almacenar la información, digamos, biológica de esa secuencia, ¿no? Para que podamos extraer algún dato o los datos que ya conocemos de esa secuencia, lo que se usan son estos archivos que se llaman GFF, que también son tablas con columnas separadas por tabulación, en la que, siendo parecidos al BED, la primera columna siempre es el cromosoma o contig con el que se trabaja. Luego hay una columna de herramienta o tool, que es la herramienta que anotó este genoma, porque estos archivos se llaman archivos de anotación, porque anotan regiones del genoma, ¿no? Luego tenemos una columna que nos indica a qué tipo de estructura estamos hablando, si digamos, esta fila se refiere a un gen o a un RNA mensajero o a exones o regiones codificantes o regiones 5'UTL o 3'UTL, ¿no? UTR, perdón. Em, es un archivo que es jerárquico en cuanto a que la primera fila refiere a un gen, todas las filas que están debajo hasta que venga otro gen pertenecen al de arriba. Entonces, este mRNA es el mensajero de este gen de acá, estos exones son los exones de este gen de acá, y así, ¿no? Entonces, es un archivo que necesariamente la tabla está ordenada de una forma lógica. Yo no puedo agarrar este exón y moverlo y llevármelo a otro lado porque perdería la referencia. Medio que por ubicación podría después darme cuenta que este exón está dentro de este gen, así que son parientes, pero eso complicaría un montón más porque piensen que en la anotación, por ejemplo, en el genoma humano, creo que estos son como
ciento y pico miles de anotaciones, ¿no? Entonces se empieza a complicar un poco. Entonces, de esta manera es rápido porque después si nosotros queremos visualizar esta información, por ejemplo, como está en esta imagen de acá, ¿no? Donde quiero ver todos los genes y que estén las regiones 5', las codificantes, los intrones de todo esto en tiempo real y de forma rápida. Si el programa tiene que andar buscando cuáles son los exones en la tabla de este gen, va a tardar un montón. En cambio, si sabe que justo debajo de ella van a estar todos los exones, va a ser más rápido. Entonces, es una cuestión de acelerar. Bien, entonces, luego de que tenemos el tipo de anotación, tenemos posición de inicio y posición de fin. Fíjense que en esto es muy parecido a un archivo BED, es decir, la única información que realmente almacena es la posición en nucleótidos de este cromosoma, de dónde arranca y dónde termina, ¿no? O sea, es marca, marca, listo. Todo esto es región codificante 1, ¿no? Que está marcado así. Luego tenemos una columna de calidad, que va a depender un poco de la herramienta que se usó, si usa o no esta columna. Por ejemplo, en este ejemplo no la usa, simplemente es todo puntito. Luego tenemos la columna de strand, o hacia dónde, hacia qué hebra de ADN va este gen, ¿no? O esta anotación. Más que nada para tener en cuenta que si nuestro genoma está en archivo FASTA, bueno, no lo mencionamos, ¿no? Pero el ADN, al ser una doble hebra antiparalela, nosotros en realidad siempre estamos anotando la, una de las dos moléculas y eso asumimos que la otra es la inversa complementaria, ¿no? Entonces, si yo digo la posición 11.218 es la posición de mi archivo FASTA que refiere a una de las dos moléculas. Y voy a tener la inversa complementaria de esa que va en sentido contrario. Entonces, dependiendo eso, digamos, esto va a ser un más o un menos, ¿no? Para tenerlo en cuenta que a la hora de extraer este gen, o la secuencia de este gen, si acá hay un menos, en realidad tengo que ir a esta región y hacerle el inverso complementario, ¿no? Porque si no, simplemente estaría mirando la molécula opuesta, ¿no? Entonces es importante saber para qué lado o cuál de las dos moléculas está mi gen o mi exón de interés. Bien. Luego tenemos esta columna que ya no recuerdo bien qué era. Y luego tenemos esta de acá, que es como la importante, digamos, o la que busca justificar todo este quilombo, que es la de anotación, ¿no? ¿Cómo anotamos o entendemos todos estos genes, ¿no? Todas estas, o exones, intrones, todas estas anotaciones, y qué información tenemos de ellos, ¿no? Entonces, el primer gen tiene simplemente la anotación de ID gen 1, ¿no? Entonces sabemos que este gen se llama gen 1, pero a su vez el transcripto o el mRNA se llama transcripto 1 y su padre o proviene del gen 1, ¿no? Y así se van anotando exón 1 que proviene del transcripto 1, exón 2 que proviene del transcripto 1, triqui triqui, y así toda la información que tengamos. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, el exón 1, de exón 2 digo, podría ser una variante de splicing, y entonces en vez de que sea padre del transcripto 1, por ahí además hay un transcripto 2, y entonces el exón 2 es pariente del transcripto 2, ¿no? Y entonces así vamos entendiendo qué variantes de splicing alternativo hay y qué exones tiene cada una. Si hay anotaciones funcionales como dominios o para qué sirve la proteína o el gen, toda esa información se incluye también en esta columna. Es una columna que puede ser infinitamente larga y puede tener infinitos términos, donde cada término está separado, fíjense, por punto y coma. Es decir, que es una tabla que está separada por tabulaciones, pero su última columna tiene información que está separada por puntos y comas. Entonces eso es algo que después cuando trabajamos con esta tabla tenemos que tener en cuenta qué tipo de información queremos traer. Si simplemente las regiones genómicas, abrimos una tabla y separamos por tabulación, o buscamos algún tipo de información funcional de estas regiones y entonces, según qué tan bien o mal anotado esté el genoma, tenemos que tener en cuenta que la data esa está separada por puntos y comas, ¿no? Acá hay un poco una comparación entre un archivo BED y un archivo GFF, o bueno, no lo hablamos, pero también está el GTF, que es un archivo que agarra, es exactamente igual a un GFF, pero separa esta columna, los puntos y comas, por tabulaciones. Entonces ya tenemos una tabla con un formato de separación de columna más uniforme. El problema que tiene el GTF es que
hay genes, los genes más conocidos o más informados tienen más información y hay genes que, por ejemplo, una proteína hipotética que no tiene ningún tipo de información porque no sabemos nada de ella, no tiene nada. Entonces, estas columnas van a tener largos distintos o va a haber más o menos columnas para cada gen y entonces, bueno, se hace más complicado trabajarlo desde una lógica tabla cuadrada, ¿no? Que todas las filas tienen las mismas, todas las columnas. Y entonces, una forma de anotar este gen, por ejemplo, que tiene estos tres exones, es como vimos con un archivo BED, donde decimos, bueno, en el cromosoma 1, desde la posición 1000 a la posición 1625, está todo el gen. Y luego, como el BED no me exige, no me obliga a tener solo estas tres columnas, yo le puedo agregar acá más metainformación que refiera a los distintos exones, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, bueno, esto está en francés porque creo que me lo robé de no sé dónde, pero podemos poner como infinita información y entonces, por ejemplo, acá ponen información de dónde están los exones o el largo de los exones, ¿no? Entonces este, por ejemplo, son 75, después este 150 y 50 y entonces lo va codificando de esta forma, ¿no? Pero si estamos en un archivo GFF, la anotación es distinta. Primero anoto el gen, fíjense, el gen va de 1000 a 1125, 1625. Luego anoto el transcripto, que en este caso mide lo mismo. Y ya le anoto acá que es un RNA. Luego anoto los exones. El primero va de la posición, bueno, debería ir 1030, ¿no? Bueno, este ejemplo está medio mucho, pero por ahí va de la 1000 a la 1075, porque le sumo ahí 75. Luego el siguiente va de la 225 a la 275 y así, ¿no? Va anotando cada uno y después dentro de cada exón las regiones codificantes que son, bueno, por ahí eso, ¿no? Acá está tomando exón a todo esto, pero la región codificante está acá, ¿no? Nada, bueno, detalle. Y fin de la Sí, sí, transcripción. porque el exon arranca antes Claro, de la codificante y el último termina antes claro. termina después de que termine de codificar. Y entonces cada una de estas anotaciones va a tener distinto, además de cada exón a quién pertenece o cada región codificante a quién pertenece, por ahí va a tener información esto, ¿no? De este exón tiene tales dominios o este exón, este mRNA codifica para tal proteína, ¿no? Y entonces sacar más información. Pero claro, este gen en un bed lo reducimos a un solo renglón mientras que en este formato lo reducimos, lo tenemos expandido en todas estas filas, ¿no? Entonces, dependiendo qué información nos interesa extraer, simplemente dónde hay genes y punto, o más información específica, vamos a un archivo o a otro, ¿no? Luego, ya cambiando un poco de lo que es ADN, digamos, tenemos los archivos PDB, que ahora no me estoy recordando las siglas, Protein Database, creo que es, o sea, pero eso es la base de datos, no sé el formato. Bueno, cuestión que este formato lo que busca almacenar, como ya estarán sospechando, es la estructura tridimensional de proteínas, ¿no? Entonces, es una tabla también separada por tabulaciones, que lo que tiene es el dato átomo a átomo. Fíjense en que cada fila acá ya no hay secuencias, sino que son los distintos átomos de la proteína y de qué átomo pertenecen, cuál es el orden en la secuencia primaria de la proteína. Y después creo que estas tres columnas creo que eran la posición X y La posición en el espacio, espacio, claro, sí. la posición espacial de dónde está conectada, y luego que creo que tenía distintos datos bueno, esto podía variar, creo, ¿no? Que tenía que ver con a qué... La eh, tablita no dice algo ahí, en la tablita que es cada columna. acá, gracias. Acá, este estaba, entonces, estos eran X y Z, acá. Ocupancia en el mapa de densidad electrónica, ok. Y bueno, otros símbolos, otro factor B, que no sé qué será. Yo, la verdad, perdón, pero no trabajo con una estructura tridimensional de proteínas, pero bueno, nada. Y el símbolo del elemento. ¿Cómo? Y el símbolo del elemento. El símbolo del elemento, el último, claro. Ujú. Nada, para que vean cómo se codifican entonces las estructuras terciarias de proteínas, ¿no? Que uno por ahí ve esto y ni siquiera se le ocurre al principio cómo es que está codificado esto, ¿no? Ve la imagen y dice, qué bonita, pero en realidad esto al final en realidad es una representación de esta tabla.
¿no? Uno después, cuando va a trabajar con esto, va a trabajar con esta tabla y no con esta imagen. Ya no es un JPG, Claro. es una tabla que después la reconstruye el programita este. Y esto ya era como un dato de color de que trabajando, o Yo sea, creo que Pablo, porque yo creo que entre lo de Pablo y esto ya no tenemos más cerebro. Que lo dejamos este AlphaFold con el de la semana que viene, dale. ¿no? Porque si no lo vamos a pasar así como, Ah, perdón, yo no vine ahora porque estaba con pantalla. claro, Está bien. Sí, sí. porque vos dedicás un ratito y por ahí incluso podemos mechar, estaba cambiando el cronograma al lado.